Padre, te damos las gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre eterno, por este tiempo, Rey de la Gloria. Muchas gracias, Cordero Santo, por cada palabra que tú nos entregas, por cada palabra que tú nos das, papá. Toda gloria a ti, Ruach HaKodesh, por este tiempo de alabanza, de adoración en tu presencia. Toda gloria y alabanza a ti, Rey glorioso, porque no estaríamos de pie si no fuera por tu gracia, papá. Háblanos a través de tu palabra y que lo que tú nos vas a entregar hoy, Señor, sea para nuestro bienestar, sea para la edificación de nuestro templo, de tu templo, Espíritu Santo, de tu templo, Señor, que nuestro cuerpo sea para que haya un cambio en nosotros, papá. Sea para que haya una transformación en este día, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. Sea para que podamos identificar lo que nos haya estado impidiendo avanzar en la presencia de tu reino, Señor. Que tú derribes, Padre, en nuestras vidas todo estancamiento espiritual, papá. Que tú remuevas de nosotros todo lo que no te exalte, todo lo que no te glorifique, y que cualquier maldición operando en nuestras vidas sea quitado en este día, Rey glorioso. Revélanos conforme a tu palabra que dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Que todo lo que esté operando en contra nuestra sea removido, papá. Que tú nos reveles todo en lo que tenemos que pedirte perdón y humillarnos, porque eso es lo que queremos hacer en este día, Abba. En el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Aleluya. Gracias, papá. Les habla la pastora Mairene Abreu de la congregación Yeshua Amelech en República Dominicana. Le damos la gloria al Todopoderoso y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos estén sintonizando en esta hora en el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret, su Hijo. El Señor nos ha dado un tema muy importante para hoy. Y este tema es muy necesario en el pueblo del Señor. Lo estamos necesitando porque muchas personas no avanzan y no saben o no entienden por qué no avanzan en su vida espiritual, en su vida como familia, por qué pasan año tras año caminando en lo mismo. Año tras año en la misma miseria, en la misma enfermedad, en la misma pobreza, año tras año viendo generaciones bajo maldiciones de divorcio, maldiciones de estancamiento, maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad. Y hay una confusión muy grande, que hay personas que piensan: bueno, mi tatarabuelo murió de cáncer, mi bisabuelo murió de cáncer, mis abuelos murieron de cáncer, mis padres murieron de cáncer, ¿y qué puedo esperar yo? Esas maldiciones se pueden romper en nuestras vidas cuando hacemos de Yeshua, de Jesús, el Señor y dueño de nuestras vidas. Pero no solamente eso. Tenemos que aprender a identificar cuando estamos bajo una maldición y de dónde proviene esa maldición. El Señor hoy me dijo que le hablara al pueblo y me lo mostró desde el domingo pasado en una vigilia en la que nosotros estábamos. Estaba en una vigilia con los jóvenes y el Señor me dijo: hay maldiciones sin quebrantar en ellos. Hay maldiciones que identificar, que no le han permitido avanzar, que no le han permitido lograr lo que me han pedido. En muchas ocasiones. Es el anhelo del Señor bendecirnos todo el tiempo. Pero tenemos que romper con una cadena que venimos arrastrando, sea por pecado que activamos nosotros mismos,
maldiciones que la activamos con nuestro pecado propio, o sea, maldiciones que provienen activadas por pecado de nuestros antepasados. Y hay personas que se preguntarán, pero si Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios maravilloso, ¿cómo es posible que la Biblia hable de maldiciones que provienen de parte de Dios? Pues déjenme decirle que sí hay maldiciones en la palabra del Señor que provienen de parte de Dios cuando nosotros no desviamos del camino correcto. Cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, ¿qué vemos? Dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 28 verso 1 nos dice, si escucha atentamente la voz de Adonai tu Dios para hacer conforme a lo que Él te ha dicho, todas esas bendiciones vendrán sobre tu vida y te alcanzarán. Imagínate las bendiciones corriendo detrás de ti. Eso dice la palabra del Señor y te van a alcanzar. Pero ¿usted cree que nada más las bendiciones que corren atrás del creyente? No. Cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 28 verso 15 nos dice que las maldiciones que están puestas ahí están cuando la persona no escucha atentamente la voz de Adonai su Elohim. ¿Y qué significado tiene la palabra atentamente? Cuando yo escucho a alguien con atención, cuando escucho al profesor que me está enseñando con atención, le estoy prestando ¿qué? Atención. Yo no me estoy durmiendo. No estoy como mucha gente, desesperado para que el profesor termine. Cuando dice la palabra del Señor, escuchar atentamente es quitar de nuestro lado todo lo que quiere interrumpir y hacer que, Señor, yo te estoy escuchando. Pero no solamente te estoy escuchando, sino atentamente. ¿Y por qué hay ocasiones en que nosotros pensamos que la palabra de Dios nos da dos galletas, una de un lado y una del otro? ¿Y por qué hay ocasiones que sentimos en nuestro espíritu que lo que Dios está hablando en su palabra nos lo está diciendo a nosotros? ¿Y por qué hay momentos donde pensamos que alguien le dijo al pastor lo que nosotros estábamos haciendo, pasando, que pensamos que nos lo está diciendo a nosotros? Yo recuerdo hace un tiempo una persona que me dijo que pensó que su esposa me había dicho todo los secretos de ellos porque yo estaba hablando todo lo que le estaba pasando a ellos. Y él dijo, wow, pero qué chismosa. Wow, pero le dijo todo. Pero le dijo hasta lo más secreto. Y después, gran sorpresa se llevó esa persona cuando yo le dije, nunca me ha dicho tu esposa nada de ustedes. Ustedes están pasando ese problema. Y ahí fue que yo me enteré. No porque la esposa me lo había dicho, sino porque él me reclamó que por qué la esposa me había dicho todo eso y qué tanto fue lo que me dijo. Y yo le dije, pues no sabía nada, me estoy enterando ahora que tú me lo estás diciendo. A veces nosotros sentimos que el Señor nos está así diciendo, ese eres tú. Ese eres tú. Empieza a alinearte conforme a mi voluntad. Hay 3 clases de maldiciones. Maldiciones enviadas por Dios, número 1. Maldiciones enviadas por Hasatán, el Señor los reprenda, o sus servidores con el derecho legal de maldecir. ¿Quién le da el derecho legal al enemigo de maldecir? Nosotros mismos, con nuestro pecadote. El que adultera, por ejemplo, es casado, adulteró. ¿Quién le dio permiso al enemigo de poner en esa persona maldiciones? ¿Dios o él?
La misma persona que cayó en el pecado, que le abrió puerta al enemigo y a sus servidores para que lo ataquen. Número 3, maldiciones enviadas por Satanás, que el Señor les reprenda, o sus servidores, sin el derecho legal de maldecir. Préstele atención a esto. Primera fuente de maldiciones, las que provienen de parte de Dios, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Segunda fuente, maldiciones que provienen de parte del enemigo o sus servidores con derecho legal. Cuando tienen derecho legal es por pactos que han hecho, sea la persona o sea los antepasados que han hecho pacto con el enemigo. Por ende, él tiene derecho legal, tiene un documento que dice: fulano de tal hizo pacto conmigo para que lo enriqueciera, para que lo protegiera, para que lo resguardara. Y tengo derecho legal de maldecirlo, no solo a él, sino a su familia y a sus hijos y a sus nietos. Y la tercera fuente es maldiciones enviadas por el enemigo, pero sin el derecho legal de maldecir a esa persona. Las primeras dos clases de maldiciones se pueden quebrantar solo después que haya arrepentimiento por los pecados responsables que causaron esto. Una maldición que proviene de parte de Dios, ¿cómo se rompe? Arrepintiéndose de ese pecado, buscando el rostro del Señor para que el Señor retire esa maldición que ha venido desde su reino por rebeldía y por desobediencia nuestra. Yo quiero ver algunas lecturas bíblicas que nos hablan de maldiciones que han sido proferidas por desobediencia, por rebeldía, y que están en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 11, verso 3. Jeremías capítulo 11, verso 3, nos dice lo siguiente: y les dirás tú, así dijo Adonai, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Amado, yo no sé si usted está escuchando lo que dice aquí, y lo voy a leer desde el verso 1. Palabra que vino de Adonai. Para los que no saben el nombre de Adonai y tienen su Biblia con el nombre de Jehová, el nombre de Adonai es el nombre hebreo que usamos, el verdadero nombre del Señor, que es Yud Hei Bat Hei en hebreo, que no se debe pronunciar conforme a las tradiciones judías. Y en cambio ellos dicen Adonai, que significa esposo mío, Señor mío, dueño mío, aleluya. Él es nuestro Salvador y Redentor. Dice el verso 2, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú, así dijo el Dios de Israel, maldito el varón. ¿Quién fue que lo dijo? El Dios de Israel. Ojo con esto: maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Misraim, en hebreo, Egipto en español, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Vemos aquí bien claro que el Señor dijo, todo aquel que quebrante este pacto que yo estoy haciendo con el pueblo, ¿será qué? Maldito. Entonces, si hay una persona quebrantaba el pacto que Dios hizo con su pueblo, caía bajo maldición. Y lo vemos en toda la palabra del Señor, primera y segunda de Crónica, lo vemos en los profetas mayores, en los profetas menores, cómo el pueblo de Israel caía una y otra vez ¿en qué? En cautiverio. ¿Por qué? Porque caía bajo maldición.
bajo la maldición que el Señor ya había dicho para el que quebrantara su pacto. Jeremías capítulo 17, verso 5 nos dice lo siguiente. Jeremías, Yermillahu en hebreo, capítulo 17, verso 5 nos dice: así ha dicho Adonai, Jehová para el que no conoce el término Adonai, maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Adonai el Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Óigame, ahí le caí unas cuantas maldiciones al hombre que ponía su fuerza, su confianza, al hombre que decía no, porque quien me va a salvar es el presidente de la nación, al hombre que decía no, porque yo me voy a agarrar del rey, porque ese es el que me va a salvar, al hombre que decía no, porque es el dinero de fulano, mi tío, que tiene un cargo muy importante, el que me va a salvar. El que pone su confianza en brazo de hombre, ¿qué dijo Dios? Es maldito. No lo dijo el vecino, no lo digo yo, lo dijo el Señor. Mas el verso 7 dice: bendito el varón que confía en Adonai, cuya confianza es el Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué vemos aquí? Una promesa del Señor. ¿Para qué? Para el que lo busca y lo pone como su brazo, para el que lo ve a Él como su todo. Yo dependo de ti, Señor, para todo. Mas maldito el hombre que no ponga su confianza en el Dios de Israel. Jeremías 48, verso 10. Jeremías 48, verso 10. Maldición proferida sobre Moab. El verso 10 dice lo siguiente: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Adonai, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Indolentemente significa alguien que hace las cosas de manera descuidada. Alguien que no hace lo que el Señor está diciendo que se haga. Y lo vemos en la palabra del Señor con el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Quedó bajo maldición o bajo bendición? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios mandó a que hiciera. Y nosotros hoy en día nos queremos aprovechar ¿de qué? De la gracia de Yeshua. No, porque yo estoy bajo la gracia de Jesús. A mí no me toca ninguna maldición de parte de Dios. La palabra del Señor dice otra cosa. Y dice en el libro de Juan que Yeshua dijo: yo no he venido a abolir las leyes y los profetas. Todo lo contrario, yo he venido a que se cumpla. Y si se tiene que cumplir la ley de los profetas, y Jeremías es un profeta, entonces se va a cumplir. Porque Yeshua vino, hazte de cuenta, a poner un sello. Él vino a decir: yo no vine a abolir las leyes, yo vine a sellar las leyes, yo vine a sellar los profetas y a declarar que lo que está escrito en los profetas, yo lo sello con mi sangre. Por eso no podemos burlarnos de la sangre del Cordero y burlarnos de la gracia que el Señor nos ha dado, porque muchos tienen la gracia. ¿Usted sabe para qué? Para pecar deliberadamente, atento a la gracia, y pensar que nada va a acontecer. Dice Malaquías capítulo 1, verso 14. Malaquías capítulo 1, verso 14 nos dice: maldito el que engaña,
El que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. ¿Usted quiere saber quién maldice aquí? Es Dios. ¿Y por qué el Señor dice que una persona que tiene muchos rebaños y a Dios le lleva el cojo va a caer en maldición? Sigue diciendo, porque yo soy gran rey, dice Adonai de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo es posible que usted se piensa que dándole lo mejor al mundo y lo cojo a Dios, Dios lo va a usted a bendecir? ¿Cómo nosotros pensamos que dándole lo mejor al mundo y robándole a Dios, Él nos va a bendecir a nosotros? Lo dice bien claro aquí. Dice, maldito aquel que tiene rebaño para llevarme la oveja gorda como ofrenda y lo que hace es que coge al cojo y al manco para llevarlo a mi templo. ¿Y cuántos de nosotros no le ha dado a Dios lo peor? Nuestro peor tiempo, nuestra peor adoración, nuestra peor oración, nuestro peor diezmo, nuestra peor ofrenda. Con el excelente, el Señor es excelente. Y hay gente que dice, hay personas que dicen, es que Dios no puede maldecir a nadie, porque es que Dios es un Dios de amor. Él tiene ordenanza. Y Él es un papá. Y como papá tiene la vara en su mano. ¿Acaso hoy en día en el mundo terrenal no vemos que un papá o una mamá maldicen a sus hijos? Hay padres que le dicen a los hijos, tú no sirves para nada, tú vas a ser un borrachón cuando tú seas grande. ¿Y qué acontece con el muchacho? Que es un borrachón cuando llega a grande. ¿Tiene poder el papá con la boca de maldecir o no? Pues tiene el poder. Y si el papá, que es un hombre terrenal, tiene el poder para maldecir o bendecir a su hijo, ¿cuánto más poder no tendrá el Dios de Israel de bendecirnos o lo contrario? Aquí el Señor dice, maldito el que tiene su casa llena de todo y a mí me dé el retrojo. Maldito el que tiene 20 ovejas gordas y a mí me lleva la coja, la dañada, la manca, la ciega. Y a veces nosotros queremos burlarnos del Señor, pero Dios no puede ser burlado. Y ese día en la vigilia el Señor me decía, dile al pueblo que aquí hay gente bajo maldición y que están bajo maldición, pero no es Satanás, porque a veces nosotros decimos, fuera Satanás, fuera demonio, fuera esto, fuera lo otro. Y no nos ponemos a analizar y a preguntarnos, ¿y será por casualidad que Dios es el que me ha maldecido? Hay personas que Dios le ha hecho un llamado, vamos a suponer evangelístico o pastoral, y la persona no quiere ese llamado, sino que se desvía a hacer lo que quiere. Cae maldición sobre esa persona, porque está caminando fuera del propósito del Señor. Y Dios te va a bendecir porque el sol sale sobre buenos y malos. Pero el propósito en tu vida no se va a cumplir hasta que encamines tu camino en que bajo la bendición, bajo la obediencia del Señor. Malaquías capítulo 2 verso 2 nos dice lo siguiente. Si no oyereis y si no decidiste corazón dar gloria a mi nombre, escuchen esto, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Quién fue que dijo? Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Pero nos gusta mucho leer donde dice, estaré por cabeza y no por cola, por encima y nunca por debajo. Dios me bendice, soy bendecido, declaro, declaro y declaro.
Y lo que más tenemos que declarar en este tiempo es caminar en obediencia con el Señor. Lo que más nosotros tenemos que anhelar en este tiempo es caminar con el Señor para que no sea cosa que caigamos bajo una maldición, no del enemigo, sino permitida por el Señor. Aquí dice bien claro en este verso 2, si no oyes y no decidiste corazón dar gloria a mi nombre, porque nadie engaña al Señor, ha dicho Adonai de los ejércitos, enviaré maldición. Y no solo dice enviaré maldición, sino que también la bendición la va a maldecir. Si usted nota, dice, y maldeciré vuestra, pero dígalo usted. Significa que si esa persona estaba bajo bendición y no escuchó la voz del Señor, también sobre las bendiciones que ya estaban, enviará el Señor maldición. Esto está fuerte. Muy fuerte, pero nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre a nosotros. El Señor me hablaba hace unos días y a veces nosotros, y ayer se lo iba a decir a una persona, no se lo dije, pero se lo voy a decir hoy y se lo digo a ustedes hoy. A veces nosotros pensamos que el Señor va a mover su mano porque lo adoremos nada más o porque oremos nada más. Y yo siempre le he dado testimonio a los hermanos que las mayores bendiciones en mi vida han acontecido no es cuando adoro o grito o oro, han sido cuando amanezco estudiando la palabra del Señor. Y yo le voy a dar la razón de por qué. Una persona que adora 7 horas y no estudia la palabra del Señor, se arrepiente superficialmente. Porque lo que te da galletones a ti, te confronta, es la misma palabra del Santo de Israel. Es la misma Biblia. Cuando tú mezclas adoración con estudio de Biblia, Dios te va a abrir puerta porque te la va a abrir puerta. Porque no es lo mismo cuando tú vienes y le dices, Padre, yo te pido que me perdone por esto y por esto, a cuando tú vienes vanamente, Padre, perdóname, pero ¿por qué? No es lo mismo cuando tú pides perdón conociendo el pecado y las consecuencias, lo confiesa con mayor entrega a cuando tú pides perdón por pedir perdón, pero no sabes por qué pides perdón. Por eso es siempre aconsejado, lee la palabra del Señor, porque es la que te va a confrontar, es la que te va a hacer un cambio verídico. Yo recuerdo como el día de hoy, la primera vez que el Señor me mostró que leyendo su palabra, Él quitaba un humo negro que había enfrente mío. Y le puedo asegurar que para mí fue el día más impactante de mi vida, uno de los tantos días impactantes en la presencia del Señor. Lo recuerdo como ahora. Estaba en una vigilia. Y decidí en esa vigilia empezar a escudriñar la palabra del Señor en espíritu y en verdad, a escudriñarla, a estudiarla. Poca hora después me quedo dormida en silicio. Cuando me levanto con la revelación de que el Señor me muestra que yo estaba sentada estudiando su palabra y que había quitado un humo negro de mis ojos, y me dijo el Señor, mira lo que es removido de tu mirada y ahora tú vas a comenzar a ver conforme a mi voluntad. Pero era una humarada negra que yo tenía en el frente. Y así hay mucha gente hoy en día caminando como ciegos. Por eso dice la palabra del Señor que Yeshua vino y partió el velo por la mitad. Pero mucha gente piensa que era un velo de una tela y agarré la tela y la partí sin suán, como agarrar una hoja, por ejemplo. Imagínense que esta ha sido una hoja y que yo le haga así, entonces ya la cara se me ve. No,
Cuando el Señor habló de que ese velo que impedía que viéramos la gloria del Señor fue rasgado por la mitad, lo que hace referencia es que cuando buscamos a Yeshua, que cuando nos metemos en su voluntad, ¿cuál es el velo que se quita? La ceguera espiritual que estaba operando en nuestras vidas, que no nos dejaba ver. Y hoy el Señor me trajo aquí para decirte que esas maldiciones que provenían de parte de Él, déjate de estar culpando a Satanás que no está metido en este problema. Aquí Dios me habló bien claro en esa vigilia y me dijo, hay personas bajo maldiciones mías y quiero que le hables a mi pueblo de eso, para que me pidan perdón, para que se humillen, para que empiecen a caminar. Hermano, míreme por favor lo que le digo. No vale de nada que usted ore 20 horas, 50 horas, si no estudia la palabra del Señor, si no la escudriña. Eso es lo que le va a quitar la ceguera, la venda de los ojos. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando Yeshua peleó en el desierto con Satanás, que el Señor los reprenda, no lo hizo dándole puñetazo. No lo hizo con una espada en la mano, porque su espada ¿dónde estaba? En la boca. Escrito está: solo a tu Dios adorará. Jesús, arrodíllate delante de mí que te voy a dar toda esa riqueza. Mentira, diablo. Solo delante de mi Dios me arrodillaré. Escrito está. Jesús, ordénale a la piedra que se convierte en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ah, pero tírate, porque los ángeles Él mandará que te agarren. Escrito está, tu Dios no tentarás. Escrito está, y Yeshua lo venció con la palabra del Todopoderoso. ¿De dónde sacó Yeshua esas palabras? Estaban escritas en el Ketubín, en los Neviín, en los Salmos. Estaban ya escritas, mis hermanos. Él las conocía, las sabía. Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años, que era la edad permitida para un Cohen Agadol iniciar su ministerio. Nosotros queremos a veces que Dios nos use, pero no queremos gastar el tiempo con Él. No queremos dejar que Él nos muela. Yeshua, siendo el Hijo del Dios Altísimo, tuvo una escuela. Y fue hasta sus 30 años que Él comenzó su ministerio, y solamente duró 3 años y medio su ministerio. A veces nosotros queremos ser, no sé, los papaupa de la matica. No nos queremos preparar. No queremos dejar que Dios nos moldee. No queremos dejar que el Señor nos pula. No queremos dejar que el Señor nos haga el barro perfecto para luego servirle a Él de todo corazón. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Obediencia, para que no caigamos bajo la maldición. En todas las maldiciones que ustedes ven en la palabra del Señor, usted va a encontrar algo, porque la gente no escucha al Señor. Si no oyere, te va a caer esta maldición. Aquí mismo lo dice Malaquías capítulo 2 verso 2, si no oyeres, te va a caer esa maldición. No queremos obedecer, a veces no queremos escuchar al Señor. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero el verso 9 dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué las naciones están bajo maldición? Porque todas las naciones, todos los presidentes, ¿qué es lo que han hecho? Robarle al Santo de Israel. Hábleme de un presidente que saque el diezmo para el Señor.
Hábleme de una nación que ahora mismo esté sacando el diezmo para llevarlo a Jerusalén, por ejemplo. De un país que esté sacando el diezmo para entregarlo al Señor, por ejemplo. No lo hay. Las naciones todas, escrito está, están bajo maldición, lamentablemente. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, y les estoy terminando. Quise mostrarle esta lectura antes de darle la solución a este problema, que es un problema bastante grave. Porque dijo el mismo rey David, mejor caer en la mano del Dios vivo. Mejor yo estoy en la mano de Él, porque yo sé que aunque Él me maldiga, en algún momento Él va a tener misericordia de mí. Dice Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Yeshua, a Jesús, sea anatema, sea maldito. El Señor viene. Mira qué cortico y sencillo, tan sencillo como eso. ¿Qué significa esto? Que todo el que no ama a Yeshua está bajo una maldición. Tan sencillo y preciso y conciso como eso. Y el mismo verso termina diciendo, el Señor viene. Dice Gálatas capítulo 1, verso 8, y es la última lectura que les voy a mostrar concerniente a esto, aún habiendo muchas y tantas 20 más, pero vamos a dejarlo hasta ahí para que ustedes entiendan el proceso de este tema. Gálatas capítulo 1, verso 8 nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Sea anatema. Cualquier persona que venga a decirle a usted que crea en mantra, que crea en Buda, que crea en el yoga, que crea en los dioses paganos, que crea en los Baales, que crea en Belcebú, que crea en las diosas, que crea en la Virgencita, no lo digo yo, dice, sea anatema. Hay mucha gente entonces lamentablemente bajo el anatema y es un dolor que nos causa a nuestro corazón saber esto, pero sabemos que si el Hijo lo libertare, serán verdaderamente libres. Les decía ahorita de las 3 fuentes de maldiciones y les hablaba de la solución. Las maldiciones que son enviadas por Dios y las maldiciones que son enviadas por el enemigo con derecho legal tienen una solución. Y es arrepentirse de todo corazón, humillarse al Santo de Israel, reconocer, Padre, me arrepiento ante tu presencia, me postro y reconozco que adulteré, que no fue con tu consentimiento, que maltraté a mi familia, que ofendí mi matrimonio, que ofendí mi esposa, me arrepiento de todo corazón y te pido que toda maldición que haya venido a mi vida por causa del pecado de adulterio sea quebrantada y sea retirada de mi vida. El adulterio es tan grave en una familia que trae maldiciones generacionales y lo viví en mis abuelos. Trajo destrucción, una familia totalmente unida, donde se reunían hasta 50 entre hijos, nietos y tíos, en fiestas y en gozos sanas, en familia. Y de la noche a la mañana hubo una división grandísima. Y una vez le pregunté al Señor, ¿qué pasó con mis abuelos? Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña nos reuníamos tanta cantidad de personas. ¿Y por qué ahora mis tíos no se quieren ni ver la cara? Y el Señor me dijo, porque hubo adulterio en el matrimonio y eso trajo maldición a la familia, porque no fue una sola vez, fueron varias ocasiones. Problemas no resueltos traen maldiciones. Razones legales, maldiciones heredadas, tocar lo inmundo,
las violaciones a los derechos territoriales, maldiciones rituales, maldiciones circunstanciales, enfrentando al ladrón y el tribunal de apelación, son todos los temas que vamos a estar trabajando en esta serie, que la vamos a dividir en 2 partes porque es muy amplia. Y le debemos el mérito primeramente a Yeshua y luego a una hermana maravillosa que ya no está con nosotros en la tierra, pero que siempre hablaré bien de esta gran mujer que fue Rebecca Brown. Una gran guerrera que en mis inicios Dios me permitió conocer y aprender de guerra espiritual gracias a las enseñanzas que el Todopoderoso le había dado a ella. Propósito de las maldiciones. Número 1, las enviadas por el enemigo y por sus servidores tienen siempre el propósito de causar perjuicio, pérdida, destrucción y con frecuencia la muerte. Escuche bien. Las enviadas por el Señor tienen el propósito de llamar la atención a la persona. Usted va a escuchar la diferencia, ¿verdad? Las enviadas por el enemigo son que para matarte fulminantemente. Las maldiciones enviadas por el Señor, ¿con qué propósito son? Llamar la atención de la persona para que se aparte del mal camino, se vuelva a Dios y purifique su vida. Pero si la persona no responde a este llamado de atención, será destruida y por último recibirá el castigo de la muerte. ¿Escucharon bien esta parte? ¿Quiénes intervienen en esas maldiciones? Las maldiciones enviadas por el enemigo y sus servidores siempre se relacionan con espíritus malignos. Cuando se coloca una maldición, los espíritus malignos son enviados a esa persona determinada o a una familia con el propósito específico. Por ejemplo, si el enemigo envía una maldición con derecho legal porque la persona hizo un pacto con él para enriquecerse y a cambio le prometió que cada X tiempo un familiar iba a ser entregado por esa causa y no lo hace, entonces envía sus servidores diabólicos de generación en generación. Recuerdo hace varios años, unos 6 a 7 años más o menos, que una persona se acerca a mí y me dice: pastora, de mi familia han muerto más de 4 hermanos y la que continúa soy yo en el orden de los hermanos, porque fueron muriendo de mayor en escala de menor edad. Y me decía: ya murió mi hermana anterior y la que sigue soy yo de esa fila. Yo tengo miedo, ya yo no sé qué hacer, me quiero entregar al Señor, dígame cómo hago. El primer paso, recibir al Señor como Rey, Señor y Salvador. Y el siguiente paso, empezar a romper con maldiciones generacionales, con pactos que hayan hecho esos familiares, esos abuelos o esos padres, que haya acontecido que el enemigo se llevara hijo tras hijo, porque era el pacto que tenían con el enemigo. Y hoy le puedo decir que al día de hoy esa persona aún sigue con vida y que después de ella ningún otro de los hermanos tampoco fue afectado. Es importante que sepamos que con uno que venga a la presencia del Señor a guerrear, a interceder, a levantarse a la brecha por el resto, ya estamos en ventaja para la gloria del Todopoderoso. Las maldiciones por parte de Dios consisten de varias cosas diferentes. Una maldición enviada por Dios es un daño o una destrucción directo a través de cosas tales como catástrofe atmosférica. ¿Lo han sabido ustedes eso? Enfermedades, falta de fertilidad y el colapso económico. Por ejemplo, en estos momentos actuales estamos viviendo
y viendo con nuestros ojos cómo la nación de Haití, una nación que cree mucho en Buda y que cree en muchos dioses, que hacen sus fiestas de palo a demonios como Anaí Sapie y Papá Bongo, que el Señor reprende esos espíritus malignos, han visto catástrofes naturales que no se han visto en otros lugares aledaños a ellos. Dice la palabra del Señor que también son desamparados por el Señor. ¿Y qué hemos visto en estos últimos días? Colapso económico en sus hospitales, en su canasta familiar, en la gasolina. Tanto así que miles de residentes haitianos han tenido que emigrar ¿a dónde? A República Dominicana y a muchísimos otros países. ¿Por qué? Porque están bajo una maldición que proviene por ofender el nombre del Señor. Y en este caso, quien opera en contra de ellos es el mismo enemigo, pero con derecho legal. ¿Por qué tiene derecho legal de operar en contra de ellos? Por sus iniquidades y ofensas ante el Dios de Israel. Creo que vamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Gloria al Todopoderoso. Fuentes o causa de las maldiciones. Número 1, la herencia. Si usted no pudo anotar nada, usted simplemente pone el video en pausa y va tomando nota porque esto es muy importante. Fuente o causa de la maldición, la herencia, los pecados de los antepasados, los juramentos no cumplidos, primeramente a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego juramentos incumplidos al enemigo, la gente que ha hecho pacto con el enemigo y no le han cumplido esos pactos, él toma represalia, haciendo daño, sea de manera territorial o sea directamente a la persona. De igual manera, una persona que hizo un pacto de servir al Señor y luego que estaba todo muy bien, a Dios que ni me acuerdo de ti, cae bajo una maldición también. La aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de sus descendientes. Hay abuelos que han dedicado todos sus nietos al enemigo, que se lo han entregado. Yo te entrego toda mi descendencia por esto y por esto. Así mismo como usted ve que en las iglesias nosotros dedicamos a nuestros hijos al nacer y se lo presentamos al Rey de Gloria. Padre, he aquí mis hijos, te los entrego, ayúdame a criarlo, ayúdame a levantarlo. ¿Qué ustedes creen que hacen los que confían en los ídolos y en el enemigo que el Señor los reprenda? Hacen lo mismo. Le presentan sus hijos, le presentan su casa, le consagran los alimentos y le consagran todo lo que poseen. Dice también que el continuar en los pecados de los antepasados trae maldición. ¿Por qué continuar en el pecado de los antepasados trae maldición? Porque si un abuelo era brujo y leía la taza, leía la carta, leía la suertecita y usted continúa con el trabajo del abuelo, ¿qué usted cree que va a pasar en su vida? Usted va a continuar bajo la misma maldición por seguir haciendo el mismo pecado de sus antepasados. Número 2, la relación con cosas impías trae maldición. Traer objetos a la casa maldecido, a la casa o al trabajo. Manipular cosas inmundas. Por ejemplo, si usted sabe que el muñeco Buda es un Buda, ¿para qué lo lleva a la sala de su casa? ¿A qué lo lleva? Si usted sabe que un arete de un plumaje de la India es para la buena suerte y usted sabe que lo usan y está dedicado a dioses paganos, ¿a qué lo lleva? ¿A qué se lo pone en la oreja? Manipular cosas inmundas, dar honor a divinidades malignas, seguir modas demoníacas. Hay personas que dicen que todo Dios lo ha santificado, pues le cuento que no.
que hay modas que son dedicadas al enemigo, como los tenis famosos, eso con el 666 que salieron hace un tiempo. Pues si usted es un hijo de Dios y se puso sus tenis 666, pues no piense que sus pies están benditos, porque eso lo dice bien claro. La violación número 3. Estoy hablando de fuente que causa maldición. La violación de derechos territoriales. Por si usted no lo sabía, Dios ha delimitado territorio donde sus hijos pueden estar y territorio que le pertenecen al enemigo, que los hijos de Dios no tienen que hacer nada allí. Ah, no, porque yo vine a santificar un cabaret. ¿Quién le dijo a usted que Dios la mandó a usted a santificar un cabaret? Es un cabaret y ahí están bailando todo tipo de gente, de todas ejes y ella y ellos y ellas. Y entonces, ¿qué hace usted ahí? Ah, que yo vine con el aceite a santificar, pero si el dueño de ese lugar no está con Dios, no se ha arrepentido, usted puede bañarle el piso, trapeárselo con aceite de oliva, y si Dios no le dijo a usted que ese lugar lo vaya a santificar, usted no puede entrar allí porque es un territorio que le pertenece al enemigo, consagrado a él. ¿Por qué usted cree que Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Por qué usted cree que dice eso? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted no puede pretender que usted es más que Jesús. Ah, que yo voy a entrar ahí porque yo soy más que Jesús, no me diga. Pero el mismo Jesús dice que él no entra si usted no le abre la puerta. Entonces él es un caballero. Usted no puede entrar a territorio del enemigo si Dios no lo ha mandado a usted a una misión específica, un día específico, bajo una cobertura específica, bajo un propósito específico. Enfrentarse al enemigo sin antes ser autorizado por Dios, específicamente en territorios como estos. Yo vine a hacerle frente a los demonios que moran en esta calle, no me diga. Pero si en esa calle se hicieron sacrificio de aborto, a usted nada más le queda que doblar por la otra. Porque si Dios no lo mandó a usted a ese lugar, usted no hace nada ahí. Tiene que ser que Dios te esté comisionando para eso. Vivir en un lugar inmundo o maldito. Vivir en una vivienda inmunda o maldita o anatema. Hay viviendas que han sido consagradas al enemigo y que cuando una familia se muda allí, el matrimonio se desbarata, a los hijos le va mal, acontecen miles de cosas porque ese territorio está bajo ¿qué? Una maldición que es lo que te está impidiendo a ti avanzar hacia adelante. Número 4, estoy terminando la primera parte. La celebración de ritos demoníacos. Sea dibujos ocultistas, sea a través de esferas de espíritus directamente, sea a través de objetos, sea por el apego a animales o mascotas, o sea a través de regalos que han sido maldecidos que lleguen a tus manos. Distintas situaciones y acciones, por ejemplo, por ridiculizar al enemigo. Hay gente que le dicen viejo, greñú, feo al enemigo. Dios no le está mandando a usted a decir nada de eso, asqueroso, sucio. Señor, Dios dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, que cuando los ángeles contendían con los ángeles demoníacos, con el enemigo por el cuerpo de Moshe, de Moisés, solamente le dijeron, el Señor te reprenda. Nosotros no estamos ordenados por Dios a decirle greñú, feo, asqueroso, sucio. Esas no son las palabras que tenemos que usar. Nuestra armadura es en el nombre de Yeshua. Yo te reprendo, te echo fuera, que el Señor te reprenda. Te ato y te reprendo por la sangre del Cordero. Pero no ese tipo de vocablo, el cual no está pautado en la palabra del Señor, que hacen que seamos acusados ante el trono del Señor. Por participar de comida sacrificada a ídolos.
Si usted sabe que una comida está sacrificada a la brujería, a la santería, pero encima de eso usted dice, yo me la como porque Dios lo santificó todo. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Dice que si usted se la come de manera inconsciente, Dios tiene misericordia de usted. Pero si una bruja va y le dice, ay, mira, ve que se la dediqué a Santa Anita, cómetela. ¿Quién le dijo a usted que se coma eso? Ay, se la acabo de dedicar al enemigo, cómase ese sancocho que le traje. Por favor, hermano, no seamos tan inocentes, por no decir otra cosa. Por medio del odio, la envidia y las palabras hirientes son acciones que abren puerta a maldiciones, por circunstancias fuera de nuestro control, por incumplidas promesas hechas a Dios. Todas estas situaciones pueden abrir puerta al enemigo, pueden causar maldiciones de parte de Dios también a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo quebrantar estas maldiciones? Vamos a dar algunos pasos rapiditos y aquí vamos a cerrar. Si la maldición proviene de Dios, número 1, vamos a seguir estos pasos. Primer paso, reconocer el pecado que hemos cometido y los pecados de nuestros antepasados. Luego confesarlos al Señor, arrepentirnos de ello, pidiéndole perdón y limpieza, que nos limpie. Padre, pequé contra ti con esto, límpiame. Y le digo por testimonio propio que Dios le va a limpiar en el instante. No es mañana ni pasado, no. En el momento que usted le pida perdón al Señor, en el instante el Señor lo va a limpiar. Segundo paso, y dentro de este primer paso dice apartarse del pecado y de las cosas que desagradan al Señor. No es que usted va a pedir perdón para volver a fornicar, para volver a adulterar, para volver a hacer lo mismo. No, es pedir perdón y apartarse de eso. Segundo paso, pedir a Dios que quite la maldición que ha colocado sobre la vida de esa persona. Sea usted, sea yo, sea quien sea. Padre, te pido que toda maldición que haya sido puesta en mi vida por esa desobediencia, tú me concedas que sea retirada en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Señor. Tercer paso, ordene a cualquier demonio que esté actuando en su vida por causa del pecado, que huya inmediatamente en el nombre de Yeshua. Vuelvo y repito, primer paso, usted le pidió perdón al Señor, se arrepintió de todo, dígale la verdad al Señor, no le esconda nada. Dígale, Padre, lo hice así, pequé así, me pasó esto, me pasó lo otro, reconozco que fui yo, que fue mi culpa, así y así. Luego usted se aparta, no vuelve a ese pecado. Le pide al Señor que quite la maldición que Dios permitió en su vida por ese pecado y luego le ordena a los demonios que habían estado operando en contra suya que sean echados fuera en el nombre poderoso de Yeshua. El siguiente paso que voy a dar es si la maldición proviene del enemigo con derecho legal. Si proviene del enemigo, usted ha identificado que no fue porque usted desobedeció a Dios, sino porque hay algún derecho legal que proviene de más allá de sus antepasados o de algún pacto que usted hizo con el mismo enemigo, que usted reconoce, porque uno sabe, en su corazón uno sabe cuando uno hizo una cosa o hizo la otra. Primer paso, confesar y reconocer el pecado que le dio al enemigo y a sus servidores el derecho de colocar esa maldición contra usted. Se arrepiente, le pide perdón al Señor, porque acuérdese que el enemigo no tiene derecho ni poder de perdonar a nadie. El que perdona es el Señor.
Segundo paso, hablando en voz alta, ejerza autoridad sobre esa maldición en el nombre de Yeshua, de Jesús, y ordene que sea quebrantada en ese momento. Padre, mis antepasados hicieron pacto contigo para enriquecerse. Yo rompo ahora con ese pacto. Lo quebranto. Yo quiero caminar contigo. Yo no voy a caminar bajo pacto del enemigo. Me consagro a ti. O sea, tiene que haber una renuncia verbal de parte suya. Un ejemplo. En el nombre de Yeshua ejerzo autoridad sobre esta maldición de miseria, sobre esta maldición de soltería, sobre esta maldición de enfermedad, y le ordeno que sea rota en este instante en el nombre de Yeshua. Tercer paso, ordeno a todos los espíritus malignos que tengan que ver con la maldición, que huyan inmediatamente en el nombre de Yeshua. Ahí le dejé algunos ejemplos grabados para que si usted se le olvida esto, pues pueda buscarlo y reescucharlo. Y por último, para este día, si la maldición proviene del enemigo de manera ilegítima, ustedes saben que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y que muchas veces no hay que abrirle el portón, sino una brechita, para de una vez querer destruir a uno. Entonces, si el enemigo, usted identificó que el enemigo lo quiere maldecir o provocar una situación de maldición en su vida sin usted darle ningún derecho, entonces usted va a hacer lo siguiente. Primer paso, hablando en voz alta, usted va a ejercer autoridad sobre esa maldición que usted identificó. Ven acá, pero en esta quincena a mí no me alcanzó para nada. Y los muchachos se me enfermaron y la nevera se me dañó. Pero ¿y qué fue? Aquí está pasando algo. Entonces ahí usted ejerce autoridad y dice con autoridad sobre esa maldición de miseria, de destrucción o de devastación en el nombre de Yeshua. Usted ordena que sea quebrantada por la sangre del Cordero. Un ejemplo, en el nombre de Yeshua ejerzo sobre la maldición de destrucción, de miseria, en el nombre de Yeshua, y ordeno que sea quebrantada en este instante. Estamos hablando de que usted tenga un tiempo de ayuno y de oración para hacer esto. Segundo paso, ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición fuera. Porque yo no sé si usted sabía que de nada le vale romper y ellos rondando. La palabra del Señor dice bien claro que cuando nosotros tenemos la casa limpia y adornada, ¿qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo está en la vida de nosotros, ¿cómo está la casa? Limpia y adornada. Pero el espíritu que fue echado fue y buscó otros 7 y vino a ser morada de nuevo. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor lo libró a usted de una maldición porque usted pidió perdón, porque la rompió, la quebrantó, pero usted tiene que mantener su casa limpia y adornada. No puede permitir que entre un cerdo a la sala suya porque le va a empuercar todo. ¿Qué hace el cerdo? El cerdo persigue el mal olor. ¿Qué hacen los demonios? Los demonios huelen el pecado. Ay, ¿qué me hizo salir de un pique, de un qué sé yo qué? Corra, pida perdón al Señor y ordénele a los demonios de ira que se vayan fuera en el nombre de Yeshua. Si lo dejó hospedarse en la casa suya, le van a hacer coger ira de nuevo y se van a quedar hospedados. Ah, que un demonio de destrucción, un devorador, óigame, ordénele que se vaya afuera, porque si lo dejó rondando en su casa, ahí se va a mantener, porque ellos son tan graciosos que entran sin que usted lo invite y se sientan en su casa sin que usted le dé permiso. Entonces tenemos que constantemente mantener, como no somos santos como Yeshua, tenemos que mantener una vida de oración siempre y una vida de guerra espiritual.
Por eso es importante, Yeshua lo dijo, hay demonios que solo se van como en oración y en ayuno. Pero ¿por qué el maestro nos dijo, cuando los discípulos le dijeron, maestro, pero ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera si tenemos el poder tuyo, si andamos contigo? Y Yeshua le dijo, porque hay demonios que solo se van con oración y ayuno. Mis amados discípulos, le dijo Yeshua, si ustedes están conmigo, pero no se someten y no someten la carne, no van a poder echar a nadie. Los demonios se estaban burlando de los discípulos y no nos pudieron echar fuera. Y ellos estaban frustrados, los pobres, pero maestro, ¿y qué fue que no lo pudimos echar fuera si tú nos diste todo poder y toda autoridad? Someta la carne. Y cuando usted someta la carne, ellos se van a tener que ir por la orden en el nombre de Yeshua que usted le va a dar. Importante que nosotros sepamos que es difícil mantener una vida como la tuvo Yeshua, porque este mundo está gobernado lamentablemente por el rey de este siglo. No lo digo yo, lo dijo Yeshua. Dijo, vámonos de aquí que no tenemos nada que ver con el rey de este siglo. Es lamentable, pero es la verdad. Y para nosotros tener una vida de victoria, tenemos todos los días que reconocer que hemos pecado. Todos los días entender que no somos santos. Hay personas que porque se visten así, que porque Dios lo usa así, que porque hablan en lengua, que porque así creen que son más santos, y ahí es que está el problema más grave. Todos los días pecamos. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Todos los días tenemos que humillarnos en oración y en guerra espiritual. Padre, lo que sea de lo que sea, se va fuera en el nombre del Señor. Todos los días, una vida constante de búsqueda, de oración, de adoración, y vamos a ser victoriosos. Yo soy testigo fiel de que Dios rompe las maldiciones porque la ha ido rompiendo en mis antepasados. Todavía hay algunos que tienen que venir al Señor, pero yo he visto un cambio, por lo menos en lo que se han dejado trabajar, de que Dios ha ido obrando. Porque no es fácil venir de una familia que cayó bajo una maldición. Uno se siente que uno está boxeando por obtener la bendición de uno y que no llega nunca. Hasta que uno orando, llorando, le dice, pero Padre, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor nos muestra, mi hija, es que estabas bajo una maldición porque me deshonraron a mí. Ahora pídeme a mí que los perdone a ellos, que te perdone a ti, y de aquí en adelante a caminar conmigo. Y por último, quiero dejarle de consejo tanto a los que están aquí como a los que están allá, que la maldición es quitada de nosotros siempre que estemos bajo la cobertura del Señor. Pero una vez hemos salido de esa cobertura, dígase que la persona se descarrió, dígase que la persona se enfrió y cogió a Dios de relajo, la maldición, ¿usted sabe qué hace? Encuentra el camino de nuevo. Por eso es tan importante entender que solamente llevando una vida con Yeshua, usted es libre de esa maldición. Se lo digo por experiencia vivida. En mis inicios el Señor rompió varias maldiciones que habían en mi vida. Y hubo un tiempo como nueva creyente que me aparté del Señor por un mes. Y pareciera que volví a trazarme 50 años atrás porque volvió todo para atrás de nuevo. Y yo le oraba y le gemía y le decía, Señor, pero perdóname, pero ¿qué fue lo que pasó? Y el Señor me dijo, porque solamente te libra de esas maldiciones generacionales mantenerte en mi presencia. ¿Ustedes me están entendiendo? Es solamente en la presencia del Señor. Si nosotros pretendemos venir al Señor jugando,
Padre, quítame esta maldición para después descarriarme al mundo y pensar que la maldición no va a encontrarnos de nuevo. Estamos equivocados. Solamente permaneciendo en el Señor somos liberados para siempre de ella, siempre que estemos en su presencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir. Es un tema fuerte, es un tema cansón, pero es un tema que podemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento para ser liberados de ella en el nombre de Yeshua. Vamos a orar, bendito eres, los adoradores pueden ir subiendo, vamos a orarle al Todopoderoso para concluir. Bendito eres, Abacadosh, en el nombre de Yeshua. Padre, te damos la gracia, la gloria, Padre, porque tú nos has enseñado, Padre, en este día algo que necesitábamos y algo que necesitamos, Señor, retirar de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Que nuestros hijos no les toque vivir o caminar por donde tuvimos que caminar por causa de estas maldiciones. Que nuestros nietos sean totalmente libres, porque hoy aquí hay muchos abuelos que delante del Señor declaran y piden que sean perdonados, sanados, libertados de toda maldición proveniente de parte del Señor, de parte del enemigo, legal o ilegalmente. Pedimos al Señor perdón en esta hora. Y que todas esas maldiciones que habían estado estancando nuestro avanzar, nuestras bendiciones, nuestro progreso en la familia, sean derribadas en esta hora por la sangre del Cordero. Padre, con la autoridad que me confiere ser llamada tu hija, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Padre, yo te pido que tú libertes a tu pueblo, papá. Que tú nos libertes, Espíritu de gloria, de toda maldición que esté activa. Que en esta hora sea retirada para siempre de nuestras vidas. Oh Rey de la gloria. Y te pedimos perdón, Espíritu Santo. Te pedimos perdón en todo lo que te hemos ofendido. Te pedimos perdón en todo lo que te hemos fallado. Te pedimos perdón humildemente, Señor, cualquiera que fuere nuestro pecado. Señor, te pedimos misericordia. Pedimos que tu favor, papá, nos visite. Padre, si ha sido pecado, Señor, de fornicaciones, de adulterio, de robo, de mentiras, de engaños, Padre, si hemos dejado tu nombre en vergüenza delante de otros, Padre, te pedimos perdón en esta hora, oh Rey de la gloria. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras iniquidades, porque reconocemos que contra ti hemos pecado, Cordero de gloria. Contra ti hemos pecado, Señor, grandemente hemos pecado y hoy necesitamos ser sanados, ser libertados. Padre, que cada vida que te está pidiendo perdón por sus errores y sus pecados, tú les limpies, tú les sanes, tú nos purifiques con tu preciosa sangre, Padre. Que todo pecado generacional sea derribado en el nombre de Yeshua. Toda maldición generacional sea rota en esta hora por la sangre del Cordero, papá. Te pedimos que nos ayude a caminar en obediencia, que nos ayude a caminar atentamente tu voz, papá, en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Y ordenamos a toda potestad de las tinieblas que esté relacionada a cualquier maldición en contra nuestra, que huya ahora por la sangre del Cordero. Somos limpios en ti, papá, y queremos caminar en tu presencia. Queremos caminar agradándote, Padre.
Y si algún momento atrás hicimos pacto con las tinieblas, consciente o inconscientemente, en esta hora nos arrepentimos y renovamos nuestro pacto de amor contigo, papá. Te hacemos amo y Señor de nuestras vidas. Hacemos pacto de amor y de vivencia contigo, papá. De caminar en tu verdad, de caminar en tu palabra y de caminar en tu presencia. Mas líbranos, Señor, de toda atadura. Líbranos, Señor, de todo estancamiento. Líbranos, Señor, de todo anatema, de toda maldición. Te lo pedimos creyendo y confiado, Abino Malkeino, Padre nuestro, que hecho ha sido, porque dice tu palabra, como creíste, te sea hecho. Y en espíritu yo siento, Padre, que tú nos estás escuchando, papá. Y te doy las gracias. Te doy las gracias porque escrito está en tu palabra que un corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás. Reconocemos que te ofendimos. Reconocemos que nuestros antepasados caminaron en caminos no buenos y nos arrepentimos de ello, papá. Nos arrepentimos de todo error que hayan caminado, de todo pacto con las tinieblas. Los rompemos, lo quebrantamos y ordenamos a todos esos espíritus malignos irse fuera para siempre de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, en el nombre de Yeshua. Padre, te pido, Señor, sanidad en tu pueblo. Te pido restauración, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que aquel que estaba bajo maldición de enfermedad sea sanado. Que aquel que estaba bajo maldición de miseria le sean restauradas sus bendiciones. Que aquel que estaba bajo maldición en su matrimonio le sea restaurado su matrimonio. Que aquel que estaba bajo maldición de fornicación le sea, Señor, restaurada su vida, su salud, su entrada, su salida sea bendita en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, papá. Gracias, oh Rey de la Gloria. Gracias, Espíritu Eterno, y en tus manos nos presentamos, Señor. Aleluya. Le entregamos esta adoración en agradecimiento a nuestro Rey, porque sabemos que Él es nuestro Rey. Sabemos que Él es nuestro Rey. Le damos las gracias a nuestro Dios todo.